Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es la salud. El actual sexenio es un gobierno de coalición integrado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México, tal como lo asignaron hace ya varios años. Lo reitero porque este gobierno ha hecho que disminuya el presupuesto en dos rubros fundamentales para la sociedad mexicana, en educación y en salud, ambos pilares para el desarrollo social, para el crecimiento, para el bienestar de su familia. Los presupuestos del sector salud disminuyeron durante este sexenio de coalición en 20%, un altísimo porcentaje, dado que no solo no aumentó, sino que disminuyó en esa cifra, lo cual ha redundado en efectos muy negativos para la salud de los mexicanos. Sin embargo, el tema en particular en este caso que deseamos llevarles a ustedes es la epidemia de obesidad, que ante la falta de recursos ocasiona una cobertura insuficiente por parte del sector salud y el desabasto de medicamentos en los hospitales. De acuerdo a las cifras que se tienen, en 12 años, el 40% de los adultos mexicanos tendrá obesidad. Actualmente, esa cantidad es el 10% de los mexicanos aproximadamente. El caso es que la obesidad es causante de enfermedades crónicas y estas 7 de las principales causas de muerte pertenecen a esta clasificación. 7 de las principales causas de muerte se derivan precisamente de las enfermedades crónicas ocasionadas por la obesidad, entre ellas la diabetes y enfermedades del corazón. ¿Qué hacemos ante esta epidemia de obesidad? Pues realmente no se está haciendo mucho. Son programas muy limitados y deficiencias de infraestructura y, como lo hemos dicho al inicio de estos comentarios, una falta de presupuesto. El problema de la falta de presupuesto en el sector salud es que trae consecuencias funestas para las personas. En primer lugar, si no hay dinero, no puede haber una cobertura suficiente para los más de 16 millones de mexicanos que carecen de algún tipo de protección financiera en salud. En segundo lugar, el desabasto de medicamentos, pues solamente el 61% de las personas con diabetes o con hipertensión y dislipidemia que acudieron a los servicios estatales de salud salieron con todos los medicamentos. Es decir, 4 de cada 10 personas no tienen todos los medicamentos que les son recetados en el sector salud, recetados en la Secretaría de Salud. Más allá de este problema directo, tenemos efectos colaterales muy graves también, pues el gasto en enfermedades de este tipo hacen que las familias se empobrezcan. Son un factor condicionante para ellos. Debo recordarles que México es el segundo lugar entre los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud. Es decir, más allá de lo presupuestado, de los descuentos que se realizan a través de su nómina, de su ingreso o los diferentes impuestos que se supone deben tener un servicio público de salud, donde usted ya no hace erogaciones. Aparte de eso, usted tiene que sacar de su bolsillo cada vez que se enferma para poder acudir a una atención médica adecuada, para tener los medicamentos que le son recetados. Esto es un grave problema e implica que su
bienestar económico se ve afectado, no solamente su salud. Y ahora bien, usted puede decir que el sector privado, si bien tiene una mejor percepción de la gente en cuanto a sus resultados y a su atención, resulta que la realidad no lo es tanto. ¿Por qué? Porque en el sector privado los pacientes no son el centro del sistema. No existe una instancia que busque empoderar a los pacientes, que los informe, que los asesore, que los proteja y los defienda. Lo único que existe es una instancia de resolución de quejas, lo que conocemos como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que normalmente actúa muy tardíamente. No hay prevención para que los pacientes sean bien atendidos en el sector privado. ¿Y esto qué implica? Bueno, que los pacientes no tienen indicadores para saber qué servicios son mejores de una institución a otra. Entonces, la decisión se toma pues porque algún amigo, algún conocido, ya sea paciente, ya sea médico, pues le recomienda algún servicio y no tiene los datos para poder evaluar correctamente a dónde se puede acudir de acuerdo a su propio presupuesto. Sin embargo, la falta de estos datos objetivos y sistematizados se tiende a preservar la idea muy típica de los mexicanos de que entre más caro, pues es mejor el servicio. Desafortunadamente no es así, y pasamos a nuestro siguiente punto, que es precisamente que los pacientes no saben si su médico se basa en evidencia científica. Desafortunadamente, como en muchos otros sectores de la parte de servicios de la economía, pues los hospitales y clínicas privados tienden a caer en prácticas que imponen a sus médicos, y ellos no les queda otra opción más que o dejas de trabajar y de percibir altos ingresos, o te inscribes y aceptas las condicionantes que te impone el sector privado. Y no es que el sector salud no los imponga, pero aquí son en sentido inverso. Mientras en el sector público se limita la posibilidad de recetar los medicamentos más indispensables para la enfermedad, y se limita más que a lo mínimo necesario para que más o menos el paciente pueda mantenerse con una precaria salud. En el sector privado sucede al revés. Ahí se le sobremedica y le sobrediagnostica. ¿Qué ocasiona esto? Que el paciente se ve obligado a tener muchos gastos, y estos gastos hacen que disminuyan sus ingresos reales hasta en un 50%. Y en este caso, si una familia tuviera que pagar la totalidad del tratamiento, tendría que endeudarse, como sucede en muchos casos, o vender incluso su patrimonio, lo cual desafortunadamente también es parte de la realidad mexicana. Entonces, tanto el sector público por un lado como el sector privado por el otro necesitan mejorarse. Y lo que tenemos que confrontar, porque la epidemia de obesidad ya está aquí, es que las enfermedades crónicas van a seguir avanzando entre la población, y se necesita tanto un mayor presupuesto para el sector público como políticas y leyes que permitan supervisar la actividad de las clínicas y hospitales privados, para que no caigan en este tipo de prácticas predatorias, donde lo único que se busca es el beneficio económico de la empresa, y sin importar el perjuicio que se le pueda ocasionar al paciente, no solo en materia de salud, sino en su bienestar económico. Eso es todo por hoy. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Total Sapiens, y en Twitter como @sapienstotal con S mayúscula y T mayúscula. También pueden enviarnos sus correos a totalsapiens@gmail.com, o visitar nuestro sitio www.totalsapiens.com. Hasta la próxima.